En el corazón de una de las ciudades más antiguas del mundo existe un trozo de tierra que mide apenas 15 hectáreas. Es una plataforma de piedra rodeada de murallas milenarias, situada en el centro de Jerusalén. Para el ojo desprevenido, parece un parque elevado con árboles y monumentos impresionantes. Pero este lugar es el epicentro de un conflicto que lleva siglos hirviendo y que, en cualquier momento, podría cambiar el curso de la historia humana. Este sitio es conocido por los judíos como el Monte del Templo y por los musulmanes como el Noble Santuario. En este pequeño espacio se concentra una tensión religiosa y política tan fuerte que muchos analistas coinciden en una idea inquietante. Si alguna vez estalla una tercera guerra mundial, es muy probable que la primera chispa se encienda aquí mismo. La historia de este lugar no comenzó con los conflictos actuales, sino hace miles de años. Según los textos bíblicos, el rey Salomón construyó el primer templo, en este punto exacto para albergar el Arca de la Alianza. Aquel edificio era una maravilla de la antigüedad, revestido de oro y madera de cedro traída desde el Líbano. Durante siglos fue el centro de la vida espiritual de Israel, hasta que en el año 586 antes de nuestra era, los babilonios rodearon la ciudad. Tras un asedio brutal, las tropas del rey Nabucodonosor entraron en Jerusalén y prendieron fuego al santuario. Los muros de piedra se derrumbaron, y el pueblo fue llevado al cautiverio. Décadas después, los judíos regresaron y levantaron el segundo templo. Con el tiempo, este edificio fue ampliado por el rey Herodes el Grande, quien lo convirtió en una estructura monumental que dominaba todo el horizonte de la ciudad. Sus columnas eran tan altas que hacían sentir pequeño a cualquiera que caminara por sus atrios. Sin embargo, este templo tampoco duró para siempre. En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas aplastaron una rebelión judía y quemaron el edificio hasta sus cimientos. Desde aquel día, el monte quedó en ruinas y el pueblo judío se dispersó por el mundo. Pero nunca olvidaron lo que hubo allí arriba. Con el paso de los siglos, el mapa religioso del mundo cambió. En el siglo VII, los ejércitos árabes llegaron a Jerusalén. Para el Islam, este monte también era sagrado. Según su tradición, el profeta Mahoma ascendió a los cielos desde una roca situada en esta misma colina. Para proteger ese lugar, se construyó el Domo de la Roca, esa famosa estructura con una cúpula dorada que hoy es el símbolo de Jerusalén. Justo al lado se levantó la mezquita de Al-Aqsa. Durante más de 1300 años, este lugar ha sido el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, después de la Meca y Medina. Aquí es donde reside el núcleo del problema. Para el mundo islámico, el recinto es un santuario intocable. Para muchos grupos religiosos judíos, el lugar es el sitio donde debe levantarse, por tercera vez, el templo de sus antepasados. Pero hay un obstáculo físico evidente. Los edificios islámicos ocupan exactamente el mismo espacio donde los arqueólogos y rabinos creen que estuvo el templo antiguo. No hay forma de construir uno sin quitar los otros. Durante gran parte de la historia moderna, la idea de reconstruir el templo fue un sueño lejano, algo que solo se mencionaba en las oraciones. Sin embargo, todo cambió en junio de 1967. Durante la Guerra de los 6 días, las tropas israelíes entraron en la ciudad vieja de Jerusalén y tomaron el control del monte por primera vez en 2000 años. En aquel momento, el mundo entero contuvo el aliento. Los soldados lloraban ante el muro de las lamentaciones, y muchos creyeron que el momento de la reconstrucción había llegado. Pero el gobierno israelí de la época tomó una decisión pragmática. Para evitar una guerra santa inmediata con todo el mundo musulmán, entregaron la gestión religiosa del lugar a una autoridad islámica conocida como el Waqf. Se estableció un acuerdo delicado. Los judíos podrían visitar el lugar, pero no podrían rezar allí. Ese acuerdo, conocido como el statu quo, ha mantenido una paz frágil durante décadas, pero esa paz se está agrietando. En las últimas 3 décadas han surgido grupos organizados en Israel con un objetivo muy claro: preparar todo lo necesario para la construcción del tercer templo. No son solo soñadores, son personas con planes detallados y recursos económicos significativos. El más conocido es el Instituto del Templo, una organización situada en el barrio judío de la Ciudad Vieja. Si caminas por sus instalaciones, no encuentras solo libros de oraciones. Encuentras objetos físicos reales. Han recreado la menora de oro macizo, los altares de incienso, las trompetas de plata y las vestiduras que deberían usar los sacerdotes. Han investigado la genealogía de miles de personas para identificar a aquellos que descienden de la casta sacerdotal de los levitas. Incluso han utilizado tecnología de diseño por ordenador para crear planos arquitectónicos detallados del futuro edificio. Para estos grupos la construcción no es una metáfora espiritual, es un proyecto de ingeniería que esperan ejecutar pronto. Sin embargo, para que el tercer templo sea una realidad según las leyes religiosas más estrictas, existe un requisito que parece sacado de una leyenda antigua. Se trata de la vaca roja.
Según el libro de los Números en la Biblia, para purificar a los sacerdotes y el lugar sagrado, es necesario utilizar las cenizas de una vaca roja perfecta. Esta vaca no debe tener ni un solo pelo de otro color, no debe haber trabajado nunca, y no puede tener ninguna marca o defecto. Sin estas cenizas, cualquier persona que entre en el área del templo se considera impura, lo que impide legalmente que los judíos religiosos más ortodoxos den el paso final. Durante casi 2000 años, no se encontró ninguna vaca que cumpliera con estos requisitos. Pero hace poco, el panorama cambió. A través de una colaboración entre ganaderos de Texas, en Estados Unidos, y organizaciones en Israel, se enviaron al país varias terneras rojas que, tras ser examinadas por expertos rabinos, fueron declaradas candidatas válidas. Estas vacas están siendo criadas en un lugar secreto bajo vigilancia constante. El hecho de que estas vacas existan hoy ha acelerado los rumores y la preocupación en toda la región. Si estas vacas llegan a la edad necesaria y se realiza el ritual de purificación, el último impedimento teológico para muchos radicales desaparecería. La respuesta del mundo musulmán ante estos movimientos es de una alerta máxima. Para los palestinos y para los casi 2000 millones de musulmanes en el mundo, cualquier intento de alterar el estado de las mezquitas en Jerusalén es una declaración de guerra. Líderes políticos y religiosos de países como Irán, Arabia Saudita, Jordania y Egipto han advertido repetidamente que el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa son líneas rojas. Consideran que cualquier excavación o intento de construcción es una profanación que justifica una respuesta violenta a gran escala. De hecho, la historia reciente demuestra que este lugar es un termómetro de la violencia. En el año 2000, una visita del entonces líder opositor Ariel Sharon al monte fue el detonante de la segunda intifada, un levantamiento que duró años y costó miles de vidas. Más recientemente, las tensiones en este recinto han sido citadas como una de las razones principales de grandes ataques y conflictos militares. Cuando los grupos extremistas lanzan misiles o ejecutan incursiones, a menudo ponen a la protección de Al-Aqsa como su principal motivación. Saben que nada moviliza más a las masas en Oriente Medio que la idea de que su lugar sagrado está en peligro, pero la complejidad no termina en el enfrentamiento entre judíos y musulmanes. Hay un tercer actor en este tablero: el cristianismo evangélico, especialmente en Estados Unidos. Millones de personas creen en una interpretación específica de las profecías bíblicas que dice que el tercer templo debe ser construido antes de que se produzca la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Muchos de estos grupos donan millones de dólares cada año a las organizaciones que preparan la construcción del templo. Para ellos, ver una vaca roja en Israel no es un evento ganadero, es una señal de que el apocalipsis está cerca. Este apoyo financiero y político desde el exterior presiona a los gobiernos para que tomen posturas más agresivas, complicando aún más cualquier solución diplomática. Mientras tanto, bajo el suelo de Jerusalén la tensión también es física. Durante años, Israel ha realizado excavaciones arqueológicas en la ciudad vieja y en los túneles que corren cerca de los cimientos del monte. Los arqueólogos buscan pruebas del pasado judío de la ciudad, pero las autoridades islámicas denuncian que estas excavaciones están debilitando los cimientos de las mezquitas. Cada vez que aparece una grieta en un muro o se hunde un pequeño trozo de suelo en un barrio árabe cercano, el rumor de que Israel está intentando derribar las mezquitas por debajo se extiende como la pólvora, provocando protestas y enfrentamientos en las calles de piedra. El panorama político actual en Israel ha añadido más leña al fuego. En el pasado, los defensores de la construcción del templo eran vistos como grupos marginales o excéntricos. Hoy en día, personas que comparten estas visiones ocupan cargos importantes en el gobierno y el parlamento. Ya no se esconden para pedir que se permita el rezo judío en el monte, o para sugerir que el control total de la plataforma debe pasar a manos israelíes. Estos cambios de retórica son seguidos con lupa por las agencias de inteligencia de todo el mundo, que temen que un solo error de cálculo provoque una explosión social imparable. Imaginemos por un momento lo que ocurriría si un grupo intentara poner la primera piedra de un nuevo edificio allí arriba. En cuestión de minutos, las imágenes darían la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Se producirían levantamientos en las ciudades de Cisjordania y Gaza. Países con los que Israel ha firmado tratados de paz, como Jordania o los Emiratos Árabes Unidos, se verían obligados por sus propias poblaciones a romper relaciones. El mundo islámico, desde Marruecos hasta Indonesia, podría unirse en una llamada a la yihad o guerra santa. Las potencias mundiales se verían forzadas a tomar partido, y el suministro global de energía, que depende en gran medida de la estabilidad de Oriente Medio, entraría en colapso. No es una exageración decir que el destino de la economía mundial y de la paz global depende de la estabilidad de unos pocos metros cuadrados de piedra. Jerusalén es una ciudad de capas. Capas de piedra, capas de historia y capas de fe. Cada vez que alguien intenta remover una de esas capas, el suelo tiembla. El proyecto del tercer templo no es simplemente un plan arquitectónico o una aspiración religiosa.
Es un desafío al orden mundial establecido desde el final de las cruzadas. Es el choque entre una visión milenaria que mira hacia el pasado y una realidad geopolítica que intenta evitar un futuro catastrófico. A pesar de los avances tecnológicos y de vivir en un mundo aparentemente moderno y racional, los mitos antiguos y las profecías de hace 3000 años siguen dictando la agenda política de las naciones más poderosas. Las herramientas para el sacrificio, los planos del santuario y las vacas rojas que pastan bajo vigilancia son recordatorios de que, en esta parte del mundo, el pasado nunca se ha ido. El tiempo parece funcionar de otra manera en las calles estrechas de la ciudad vieja. La pregunta que queda en el aire no es si existe el deseo de cambiar el monte del templo, sino cuándo y cómo se intentará hacer. Mientras el mundo mira hacia otro lado, los preparativos continúan. Se fabrican vasos de oro, se entrenan sacerdotes en rituales olvidados, y se espera el momento en que las piezas del rompecabezas encajen. Pero en ese tablero de ajedrez, cada movimiento tiene un coste humano incalculable. La paz de Jerusalén, y por extensión la de gran parte del mundo, sigue descansando sobre un equilibrio tan delicado que cualquier paso en falso en esa colina sagrada podría ser el último que dé la diplomacia antes de que hablen las armas. Al caminar por los alrededores del muro, se puede sentir la densidad del aire. Los soldados patrullan con fusiles automáticos, los fieles de todas las religiones caminan con prisa, y los turistas toman fotos de la cúpula dorada sin entender del todo que están frente a un volcán dormido. Jerusalén sigue siendo la ciudad de la paz en el nombre, pero la ciudad del conflicto en la práctica. Una ciudad donde la construcción de un solo edificio podría significar, irónicamente, la destrucción de todo lo demás. El tercer templo representa para unos la redención final y para otros el inicio del fin del mundo. Entre esas dos visiones extremas se encuentra la vida cotidiana de millones de personas que solo quieren vivir en paz, pero que están atrapadas en una geografía donde lo sagrado y lo bélico son inseparables. El enigma de la vaca roja y los planes del Instituto del Templo no son anécdotas curiosas, son los engranajes de una maquinaria que se mueve lentamente hacia un destino incierto. A medida que el sol se pone tras las colinas de Judea, las sombras de las murallas se alargan sobre el valle. Por ahora, el domo de la roca sigue brillando y las oraciones de las distintas comunidades se cruzan en el aire sin tocarse. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad, los cimientos de la historia se están moviendo. El proyecto del tercer templo sigue siendo el secreto más peligroso de Jerusalén. Una idea que tiene el poder de unir a un pueblo o de incendiar el planeta entero. La historia nos ha enseñado que en esta ciudad, lo imposible suele ocurrir, y cuando ocurre, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Los detalles de la construcción que proponen los grupos más radicales son asombrosos por su precisión. No se trata de una interpretación libre, sino de un intento de seguir al pie de la letra las instrucciones de textos antiguos como la Mishnah. Cada medida, cada material y cada ritual está siendo estudiado para que, en el momento en que la oportunidad política se presente, no se pierda ni un segundo. Se habla de utilizar piedras precortadas que se ensamblarían en un tiempo récord, minimizando el tiempo de construcción para intentar poner al mundo ante un hecho consumado. Es una carrera contra el tiempo y contra la diplomacia. Desde el punto de vista del derecho internacional, el monte es un territorio en disputa. La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce la soberanía total de Israel sobre la ciudad vieja, lo que añade otra capa de ilegalidad a cualquier proyecto de construcción en el lugar. Para las Naciones Unidas y la UNESCO, el recinto es patrimonio de la humanidad y debe ser protegido de cualquier cambio unilateral. Pero para quienes creen que están cumpliendo un mandato divino, las leyes humanas y las fronteras políticas son obstáculos menores que tarde o temprano serán superados. El papel de la tecnología en este conflicto también es fascinante. Mientras que en el pasado las noticias sobre el monte tardaban días o semanas en llegar a otras capitales, hoy un incidente en la puerta de Al-Aqsa se transmite en vivo a millones de teléfonos móviles en Estambul, Teherán o Yakarta. Esta inmediatez ha eliminado cualquier margen de maniobra para la calma. Un empujón entre un policía y un fiel musulmán puede convertirse en una crisis internacional en menos de 10 minutos. La era de la información ha hecho que el monte del templo sea más pequeño, pero también mucho más explosivo. La arqueología también juega un papel de doble filo. Cada vez que se encuentra una moneda de la época de los macabeos o un sello con un nombre hebreo antiguo, los defensores del templo lo usan como una escritura de propiedad que legitima sus pretensiones. Por el contrario, los académicos palestinos e islámicos enfatizan los siglos de presencia continua y la arquitectura omeya y mameluca que define el lugar hoy. La ciencia, que debería aportar luz sobre el pasado, se convierte aquí en un arma más al servicio de la narrativa de cada bando. En los últimos años, hemos visto cómo el perfil de los visitantes judíos al monte ha cambiado. Si antes eran unos pocos activistas, ahora son miles los que suben cada año, a menudo acompañados de figuras políticas que piden abiertamente el fin de las restricciones al rezo. Cada una de estas visitas es vista por el lado musulmán como una provocación y un intento de asalto.
La policía israelí se encuentra a menudo en medio, tratando de aplicar unas normas que dejan insatisfechos a todos, y que requieren un despliegue de fuerza constante para evitar que la situación se descontrole. Hay quienes proponen soluciones intermedias, como la idea de una administración internacional o incluso la construcción de un espacio multirreligioso, pero en la práctica, estas ideas chocan con la realidad de una fe que no admite compromisos. Para los que esperan el tercer templo, el lugar es indivisible. Para los que defienden Al-Aqsa, el recinto es innegociable. No hay un punto medio cuando se habla de la propiedad de Dios sobre la tierra. La importancia de la vaca roja no puede ser subestimada en este contexto. Muchos judíos seculares en Israel ven esto con escepticismo o incluso como una locura. Pero en el mundo de la política de Oriente Medio, lo que importa no es si algo es racional, sino si hay suficientes personas que creen en ello como para actuar. La llegada de esas terneras desde Texas fue un evento logístico complejo que requirió permisos especiales y una coordinación que sugiere que hay apoyos en niveles muy altos de poder. Si una de esas vacas llega a cumplir 3 años sin desarrollar ni un solo pelo blanco o negro, el reloj de la historia podría empezar a correr mucho más rápido. El escenario de una guerra total provocada por este lugar no es una fantasía de los escritores de suspense. Los estados mayores de los ejércitos de la región tienen planes de contingencia específicos para lo que llaman el escenario del día del juicio en Jerusalén. Saben que un ataque al Domo de la Roca dispararía respuestas automáticas de grupos como Hezbolá en el Líbano, o las milicias en Irak y Yemen. Sería un conflicto de múltiples frentes donde las fronteras actuales podrían quedar borradas. Por otro lado, la presión interna en Israel es creciente. La sociedad israelí está profundamente dividida entre aquellos que quieren un Estado moderno y democrático integrado en el mundo y aquellos que desean un retorno a un reino teocrático basado en las leyes de la Torá. El tercer templo es el símbolo máximo de esta última aspiración. Por lo tanto, el conflicto por el monte no es solo un enfrentamiento contra un enemigo exterior, sino una lucha por el alma y el futuro de la identidad judía. Mientras la atención del mundo se desvía hacia otras crisis y guerras, el pequeño rincón de Jerusalén sigue ahí, silencioso pero activo. Los artesanos siguen puliendo el oro, los ganaderos siguen observando el color del pelaje de las vacas y los clérigos siguen llamando a la resistencia desde los minaretes. Es una historia que no tiene un final a la vista, o al menos no uno que se pueda predecir con calma. La conclusión de todo esto es que el monte del templo es mucho más que un sitio arqueológico o una atracción turística. Es el lugar donde la fe más profunda choca con la política más cruda. Es un recordatorio de que los seres humanos estamos dispuestos a luchar y morir por símbolos, por piedras y por recuerdos de un pasado que consideramos sagrado. En un mundo que se jacta de su progreso, Jerusalén nos demuestra que las pasiones más antiguas siguen siendo las que mueven los hilos del poder. Lo que suceda en esa plataforma de piedra en los próximos años determinará probablemente no solo el futuro de Oriente Medio, sino la estabilidad de todo el planeta. La chispa del tercer templo está lista. El combustible de la intolerancia y el fervor religioso está por todas partes. Y solo hace falta un momento de ceguera o de fanatismo para que el incendio comience. Jerusalén, la ciudad que todos quieren poseer y nadie puede compartir del todo, sigue esperando su destino bajo el sol del desierto, mientras el mundo observa, esperando que la sabiduría se imponga finalmente sobre la profecía. Al final del día, cuando las puertas de la ciudad vieja se cierran y las luces se encienden sobre las murallas, te da una sensación de fragilidad. Las piedras de Jerusalén han visto imperios subir y bajar, han visto sangre correr por sus calles, y han escuchado promesas de paz que nunca se cumplieron. El proyecto del tercer templo es solo el capítulo más reciente de una historia que parece no tener fin. Mientras las vacas rojas crecen en sus establos, y los planos del templo esperan en los cajones de los arquitectos, el mundo sigue girando, ignorando a veces que su eje podría estar situado precisamente allí, en ese pequeño trozo de tierra cargado de gloria y de peligro. La historia del tercer templo nos enseña que las ideas tienen consecuencias reales y que los sueños de unos pueden ser las pesadillas de otros. En el delicado equilibrio de Jerusalén, la ambición de reconstruir el pasado puede terminar destruyendo el presente. Por ahora, el silencio domina el monte durante la noche, pero es un silencio tenso, el silencio de quien sabe que la tormenta está siempre a la vuelta de la esquina. La pregunta no es si el mundo está preparado para lo que pueda pasar en Jerusalén, sino si alguna vez podrá estarlo. Porque cuando se trata de la ciudad sagrada, la razón suele ser la primera víctima y la fe la última en rendirse.